Hola, buen día. Arrancamos un nuevo día de hoy de clases. Eh, Acá está fresquito, así que yo recién hablaba con Abraham y le decía que estoy contenta porque por lo menos por unos días se vino el frío. Después me parece que se va a ir, así que lo voy a aprovechar ahora. Espero que ustedes estén muy bien en sus casas cuando se pongan a mirar este video. Y bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy empezamos una unidad nueva. Como les decía la vez pasada, venimos re bien de tiempo, así que vamos bien. Espero que podamos sacarle provecho a esta clase, que es un tema muy interesante y que nos hace entrar un poco más en lo que es el darnos cuenta de lo que le pasa al otro en estas situaciones de dolor, en estas situaciones de enfermedad. Y vamos a ver ahora puntualmente sobre la repercusión psicológica de hechos complicados, situaciones difíciles, duelos y vivencias muy difíciles, disfuncionales que atraviesa una persona. Vamos a ver este impacto más que nada emocional. Ahora les voy a compartir el PowerPoint. Eh, pero bueno, vamos a arrancar con una oración, como es debido. Así que ahí donde están, los invito a que ustedes puedan postrarse ante el Señor, que podamos tener este momento con Él y que le entreguemos la clase del día de hoy. Así que oremos, ¿sí? Padre bendito que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hablamos a tu trono, Señor, te pedimos que puedas escucharnos, que sea un olor fragante a tu trono esta oración, Señor, que puedas recibirla con la humildad de nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, por despertarnos un nuevo día, por darnos la oportunidad de tener este momento de encontrarnos acá, de poder tener la clase, de poder contar con internet, con el recurso tecnológico, de poder tener esto. Te agradecemos, Señor, también por nuestro seminario. Te pedimos que lo bendigas a los directores, a los administrativos, Señor, a los profesores, a cada uno de los alumnos, Señor, te pedimos tu bendición especial para que sea de provecho para nuestras vidas y obviamente también para tu pueblo, Señor. Que cada cosita que hagamos nos acerque más a ti y que también haga que podamos acercar a alguien más a ti, Señor, es mi deseo. Te agradecemos, Señor, de nuevo por todo, te pedimos tu protección, tu guía, tu acompañamiento, que seas tú quien hable a través de esta clase, Señor. Te pido que bendigas a todos los que van a estar sumándose a la clase hoy, a los que van a verla después, Señor, y que tu mano poderosa esté con cada familia de ellos también, Señor. Te lo pido, te lo agradezco, bendito tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí voy a compartirles el PowerPoint. No me fijé todavía lo del foro, no sé si lo pudieron estar haciendo. Ahora cuando termine la clase voy a revisar. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a eso, por favor, no duden en poder decirme, preguntarme sin drama. Bueno, la de hoy es trauma y duelo, es la unidad número 3 como les decía, y van a ver unos temas que vamos a estar viendo acá, que son cuatro principales, que se desmenuzan en algunos más, se despliegan, pero el título oficial, digamos, son cuatro. El concepto de trauma va a ser lo primero que vamos a ver, características de esto, el trastorno de estrés postraumático, que por ahí lo escucharon hablar, el trauma colectivo y después nos adentramos a otra temática saliendo un poco del trauma que tiene que ver con el duelo, las fases, los tipos del duelo, los mitos que van a ver sobre el duelo. Así que esta unidad es un poquito más larga, pero primero vamos a empezar todo esto del duelo. Como ustedes saben, al final está la bibliografía. Si se puede, hoy va a estar subida toda la bibliografía, así que la pueden estar viendo. Si no, es toda la misma del año pasado, así que también lo pueden buscar ahí. Eh, Posiblemente les agregue algo, pero no es seguro. Pero si no, bueno, yo igual les voy a ir comentando en caso de que así sea. Pero creo que van a tener la bibliografía ahora ahí. Em, Así que al final de esta unidad van a ver que hay cuatro libros, no se asusten porque en realidad son poquitas páginas que después les voy a ir mostrando,
y tienen todo bien detallado de dónde lo tienen que sacar y demás, así que creo que no van a tener inconveniente con eso, pero cualquier cosa, como les digo, siempre me preguntan. Me gustó esta frase como para arrancar esta unidad, que es de Albert Camus, que dice, ¿quién le enseñó todo esto, doctor? Y la respuesta fue instantánea, el sufrimiento. ¿Quién no se siente identificado con esta frase? Yo creo que en cierto punto todos, porque si atravesamos una situación de sufrimiento, que estoy segura de que todos los que estamos acá lo hemos atravesado, eso ha dejado en nosotros una huella. Muchas veces pasa que el sufrimiento no llega a ser comprendido, no llega a ser trabajado, no llega a ser elaborado, eh, y se lo atraviesa o se lo ve con una mirada retrospectiva, con resentimiento, con frustración, con inmadurez, entonces muy posiblemente no nos deje un aprendizaje, una enseñanza. Pero generalmente ese dolor que fue realmente, ese sufrimiento que fue vivido en el espíritu, en la emoción, en la piel, muchas veces en el cuerpo, en la carne, generalmente nos deja, como les decía, una huella bien marcada, y si lo sabemos interpretar con humildad, con responsabilidad de lo que nos está pasando, con una mirada realista, generalmente eso nos va a dejar una enseñanza. Y la intención acá es que nosotros podamos aprender a, primero en nosotros, a interpretar ese dolor, a poder sacarle provecho, incluso aunque parece algo medio paradójico, pero que también podamos de esta manera enseñar a los otros a que ese sufrimiento está dejando algo. Hay una, como les decía, una huella, pero también hay un aprendizaje que nos quiere traer ese sufrimiento. Hay veces que la vida nos hace encontrarnos con el sufrimiento, con cosas que son esas crisis que habíamos visto, ¿no? Que son las fortuitas, esas cosas que se nos presentan de golpe, eh, y que nos dejan realmente como aturdidos en ese sufrimiento, como que nos dan de golpe. No me esperaba que me pase esto. Eh, la más fuerte puede ser la muerte, puede ser, no sé, la noticia de una enfermedad, un accidente, un divorcio, una infidelidad, cosas que nos chocan, ¿no? Que nos hacen encontrarnos con el sufrimiento sí o sí. Y después la vida también tiene otras circunstancias que tienen que ver con las crisis evolutivas, que son las que se nos van a ir presentando a medida que vayamos viviendo, que son como más esperables, ¿no? Una mudanza, la jubilación, el hecho de que los hijos se vayan de la casa, etcétera. Pero también hay otra característica del sufrimiento, que a veces hay situaciones que nos van advirtiendo algunas cosas. La vida nos va mostrando pequeños avisos de algunas cosas que podemos prever. Y si nosotros no le hacemos caso a esos avisos, muy posiblemente el sufrimiento llega mucho más fuerte. Por ejemplo, eh, que esto es lo que muchas veces pasa con las enfermedades crónicas o enfermedades, eh, que algunas son irreversibles, ¿no? Eh, a veces puede ser que una persona sea diagnosticada, se me ocurre ahora, con diabetes, y sabe que tiene que tener cierto cuidado con las comidas porque el cuerpo le está marcando y no le hace caso, por ejemplo, o porque está en una etapa de negación, o porque cree que no es tan cierto, o porque se cree superpoderoso de que lo va a sanar porque sí. Hay gente que no se cuida nada y dice que orando, por ejemplo, ya se va a sanar, y sabemos que eso no funciona tan mágicamente. Pero el cuerpo va dando como avisos, y a veces pasa de que si la gente no es consciente de esto y no se cuida realmente, llega a consecuencias mucho más graves. Entonces, hay personas que no se cuidaron nunca, que hicieron una herida tan tremenda que tienen que
llegar a una amputación, por ejemplo. Capaz estoy exagerando algunas cosas, pero es como para entender el concepto de que muchas veces el sufrimiento puede ser producto de algunas situaciones que podrían haber sido evitables. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada, como se suele decir, ¿no? Así, uy, ¿por qué no hice tal cosa? Si yo hubiese hecho, eso no sirve porque es como echarse culpas por demás cuando las cosas ya están hechas. O sea, las cosas están y hay que ver qué hacemos con eso. Pero sí es cierto que a veces podemos evitarnos algunas situaciones teniendo cierto cuidado con esos pequeños avisos que nos va mostrando, ¿no? La vida. ¿Qué es el trauma? Ustedes capaz escucharon hablar, seguramente, una palabra súper conocida, eso me traumó, o qué traumático esto, en el trauma por el que va a atravesar esta persona, ¿no? Es como una palabra que está utilizada muy al corriente del día a día de nosotros, ¿no? Y muchas veces se utiliza con propiedad y muchas veces se utiliza porque es un concepto medio general de poder referirnos a situaciones que son difíciles de atravesar. Por ejemplo, eh, un abuso en la infancia, la negligencia de los padres, violencia, el abandono, eh, el hecho de haber vivido algún accidente automovilístico, el haber presenciado alguna catástrofe. Todas esas cosas pueden dejar huellas en nosotros y esas huellas son las que se consideran como el trauma. El trauma siempre viene a posteriori, es decir, que nosotros tenemos que atravesar una situación complicada para que después pueda surgir un trauma. No siempre surge un trauma, eso es muy interesante. Hay personas que atraviesan situaciones muy difíciles y que no siempre termina o deriva en un trauma. Y hay situaciones que a veces nos parecen como menos complejas y que significan un trauma más adelante. Lo cierto es que todos nosotros, todos sin excepción, tuvimos situaciones en la vida que derivaron de una u otra manera, en mayor o menor medida, en algo traumático. Para todos, todos hay situaciones traumáticas. Lo que pasa es que cuando nosotros nos referimos a trauma, es como, o un hecho traumático, como lo que vamos a ver, pensamos en situaciones extremas, ¿no? Como les decía recién, accidentes, abusos, negligencias, violencias. Entonces, como que a veces uno puede decir, bueno, no, yo no viví eso, entonces no tengo ningún trauma. Bueno, lamento informarles de que todos, de alguna u otra manera, vivenciamos situaciones que fueron para nuestro día de adultos, sobre todo, traumáticas. Y generalmente tienen que ver con algunas cuestiones de la primera infancia. Sin embargo, pueden pasar situaciones en la vida adulta que también nos trauman. A veces la predisposición puede ser por la infancia, más o menos seguridad, más o menos soporte que hagan que viviendo una situación adulta, de adultos, eh, lo podemos manejar más o menos bien, pero sí hay situaciones que se dan también en la vida adulta, ¿no? Eh, Vamos a desmenuzar un poco lo que es este concepto. Pero lo que también quiero decirles es que hasta considero que es constituyente y necesario para nuestro psiquismo, nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra cognición, tener traumas. Porque es propio del ser humano. ¿Y por qué va a ser propio del ser humano si no es algo que lo podamos manejar? Vuelvo a esto, por ahí uno hace referencia al trauma como uno no va a decir, ah, fue necesario que viva ese abuso para que hoy pueda tratar de sobreponer. No, o sea, no, no estoy queriendo decir eso. Sí estoy queriendo decir de que el trauma es algo que es inevitable, como les digo, en mayor o menor medida, pero que
es constituyente de nosotros y es necesario porque también va haciendo a este sentido de supervivencia. Nosotros vamos sobreviviendo la vida, vamos viviendo y sobreviviendo y vamos atravesando diferentes estadios, como habíamos visto en la clase pasada, diferentes etapas, y cada etapa requiere ir superando algo anterior. Entonces, para poder superarlo, nosotros necesitamos tener conflicto. ¿Cómo logramos superarnos? Con los conflictos, con las situaciones que nos son difíciles, porque si no, no aprenderíamos nada. Uno dice, podría ser distinto y podría ser mejor, y sí, podría, pero no es. Sabemos qué hacemos con lo que tenemos. Bueno, en cuanto al concepto de trauma, vamos a ver que, eh, como dice ahí, es una experiencia que es amenazante para la integridad física y psicológica. Es decir, que la persona vivió una situación como si fuese una amenaza. ¿Y qué quiere decir la integridad física o psicológica? Quiere decir que yo tengo esta seguridad de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, y viene algo externo que me desequilibra, que hace que esto que es mi seguridad se trastabille, que haga que las cosas no, no sean como yo considero que están bien, o como mi cuerpo, mi mente y mi emoción, mi espíritu están diciendo que tienen que ser. Yo tengo una tranquilidad y algo viene a estorbarla y a perjudicar. Generalmente esa experiencia está asociada con emociones extremas, con vivencias de caos, con mucha confusión por algo que pasa, con algo que es choqueante, que es algo como que es, escapa la comprensión de nuestra mente, es algo que está por fuera de lo que debería ser en mi psique. Eh, Tiene, por ejemplo, la característica de que es fragmentado, ¿no? Uno no se acuerda del hecho al 100%, o sea, acordando de fragmentos. Quizás hubieron situaciones durante ese tiempo que fueron re bien vividas, pero lo que nos quedó grabado fue lo que nos marcó, lo que nos chocó, lo que fue choqueante, lo que fue intolerante para la mente. Y es como contradictorio porque nos acordamos de lo que fue intolerante y fue intolerante. Muchas veces eso es lo que aparece como algo reprimido, como habíamos visto en Consejería Cristiana, de que termina siendo tan intolerante que nuestra mente lo olvida y lo manda a un cajón. Y después ese trauma viene de otras formas, como sueños de angustia, como lapsus o actos fallidos, como actitudes desmedidas, eh, caracteres impulsivos, un enojo desmedido, conductas aniñadas. Son reflejos del trauma. Muchas veces esta experiencia es vivida como con horror, con aturdimiento, con eh, como la sensación de falta de control de lo que uno está viviendo, ¿no? Con humillación. Eh, Dice que tiene también un carácter que es inenarrable, quiere decir como que es difícil de contar. Yo lo puedo poner en palabras, lo ideal es intentar poner en palabras lo que va pasando, pero es difícil de describir eso que viví, porque a veces hasta se vive más con la sensación en el cuerpo que lo que uno tiene como en imágenes en la cabeza. Uno piensa en imágenes y a veces esas imágenes son tan difusas, difíciles de describir, que se vive más en el cuerpo. Por eso es que cuando uno habla con la persona tiene que tratar de hacerle que ponga en palabras lo que le está pasando. Es incontable, es incomprensible para los demás. Alguien nos puede contar algo y capaz que a nosotros no nos parece tan grave o nos parece muy grave, pero es difícil de comprender para el que escucha. Otra de las características de este concepto es justamente como dice que quiebra las asunciones básicas de seguridad del individuo. Justamente nosotros tenemos como medidas, ideas de seguridad de uno mismo, como un poco parecido a lo que les contaba de la integridad, ¿no?
Y eso viene como a romper, ¿no? Viene a decir, a ver, yo creía esto y esta situación me lo transformó todo. Eh, Cuestiona justamente los esquemas del yo, todo lo que le daba seguridad al yo, a la persona, al sí mismo, al self, viene como a trastabillarse, ¿no? La idea del yo, la idea del mundo, la idea del exterior, se ve cambiado, porque lo que antes significaba seguridad, ahora puede que no signifique eso. Por ejemplo, un niño que tiene que tener su lugar de seguridad en el seno familiar, que el psiquismo, la inconsciente lo sabe, y hay un padre abusador, eso viene a romper las estructuras de ese yo y de ese lugar de seguridad, que hay algo que no está coincidiendo con lo que mi esquema dice, con lo que mi naturaleza está diciendo que debería ser. Eh, Se pierde también la confianza de lo predecible. Acá, como hemos visto justamente en uno de los estadios que planteaba Erickson, era esto de la confianza y desconfianza, ¿no? Generalmente aparece un momento de total desconfianza ante el resto del mundo, ni hablar si el trauma aparece en la primera infancia. Ahora, bueno, como dice acá, el impacto, esa cuestión inmediata que viene de un hecho traumático, justamente puede leerse como la ruptura del sistema de equilibrios que regulan la vida de las personas y de las personas con su medio. Es decir, bueno, un poquito de lo que ya decíamos de esto, ¿no? Tenemos nosotros todo nuestro sistema que nos equilibra, tenemos un bagaje de ideas, conceptos, valores, todo lo que nos da seguridad. Cuando hay un impacto muy fuerte, que justamente es el hecho traumático, todo eso viene como a romperse, rompe todas las estructuras. Por ejemplo, lo que es la muerte en el seno de la familia, ni hablar si es muerte de niños, del esposo, de la esposa, es como que toda nuestra seguridad se ve tirada abajo y eso es una desregulación de las emociones de las personas y con su medio, como dice. Todos nosotros necesitamos estar regulados emocionalmente. Todos tenemos una manera distinta de regulación emocional. Vieron que a veces uno, por ejemplo, llega a la casa, no sé, después de un día de estar como a las corridas, todo, o no sé, o acá parar al mediodía, por ejemplo, y que más si somos más grandes, como que ah, es como la sensación de soltar un poco el cansancio, esa es una parte de regulación. O cuando, por ejemplo, necesitamos un momento de calma, de que las luces estén un poco más apagadas, de que los sonidos mermen, que generalmente eso debería pasar más a la noche, sobre todo si hay niños. Esos son momentos de regulación. Hay personas que necesitan más regulación, hay otras personas que necesitan menos. Bueno, yo le voy a poner siempre mis ejemplos, ¿no? Perdón que hable de mí, pero en realidad creo que es la manera de que puedan comprender. Me encantaría que haya una interacción acá con todos, pero somos pocos. Pero a mí, por ejemplo, me pasa de que yo necesito más tiempo de regulación. A mí me gusta eh, que haya como varios momentos en el día en el que tenga calma. Me gusta, a mí no me gusta vivir como en el ruido constante, no me gustan los ruidos muy fuertes, será que me estoy quedando vieja, pero bueno, en realidad nunca me gustaron. Y bueno, y hay momentos en los que eh, en el día puede que no nos podamos regular como nuestro cuerpo lo necesita. Si esto se va dando de manera continua es donde nos produce estrés. Y ese hecho, ese impacto emocional, justamente, lo que viene es a desregular todo eso. Entonces, dependiendo de la persona, va a necesitar más o menos tiempo de esa regulación, de esa calma, de ese volver a conectarse con uno mismo, de volver a la calma del hogar, de la casa, de esa comunión con Dios que también nos da tranquilidad y calma. Hay, por ejemplo, niños. Los niños autistas, por ejemplo, o cuando hay un trastorno de ansiedad,
un déficit de atención de los niños, son niños que necesitan muchísima más regulación emocional que uno común, por decirlo así. Eh, entonces necesitan más momentos de calma, necesitan bajar mucho más. Les cuesta mucho más esa regulación, pero necesitan mucho más. Entonces son niños que capaz que constantemente hay que traerlos a la calma, a traerlos. Y un error que por ahí comete nuestra sociedad hoy es de creer que la regulación se va a dar, o bueno, ni se piensa, digamos, pero se lo hace medio inconsciente, con pantallas. No, porque así se calma. Es la peor manera de regular a un niño. Te voy a dar esto para que te calmes. O sea, el niño no aprende a regularse de manera autónoma, individual, con sus propios medios, sino que está utilizando algo externo para regularse. Entonces siempre va a necesitar un estímulo externo para calmar emociones que en realidad no se calman, simplemente se guardan y no se saben manejar y que después explotan mucho más. Pero bueno, volviendo a esto, es el hecho traumático lo que genera eh, como una disrupción de esa regularidad que necesitamos y la que venimos acostumbrados en el mejor de los casos. Hay diferentes respuestas que puede tener la persona a una situación traumática. Va a variar mucho de persona a persona, obviamente, de la edad, del tiempo, de la fuerza y el impacto del hecho traumático. Varía un montón, por eso es muy difícil dar con un concepto solo del trauma. Pero ¿cuáles son estas respuestas? Son estas que vemos acá. ¿No hay una más? No. Eh, bueno, la sensación de alienación con los demás, es decir, que eh, justamente produce como aislamiento, la alienación es como sentirse como fuera de lugar, como que no soy parte de esto. No es lo mismo que el aislamiento directamente, pero sí tiene un poco que ver. Es como sentirse fuera de lugar y eso lleva al aislamiento. Eh, por ejemplo, alguien vivió un abuso y creo que todo el resto no está viviendo algo tan traumático como yo, entonces me siento como fuera de lugar. Eh, bueno, y esto lleva al repliegue emocional y afectivo, es decir, que son las personas que no cuentan, que no guardan, se lo repliegan a sí mismos, se guardan lo que les está pasando, no cuentan. Sentimientos de ruptura, que eso a veces es consciente o inconsciente, que justamente tiene que ver con estos esquemas, con estas ideas. Es como que hay algo que no en mí que no encaja después de lo que me pasó. La necesidad de reconstruir lo ocurrido y rellenar espacios, eso aparece, digamos, es como que necesito darle una vuelta de rosca, encontrarle un final, encontrarle un sentido, es como que, y muchas veces no se llega a eso porque hay baches en el recuerdo y la persona se frustra muchísimo porque no lo llega a reconstruir, entonces como que no puede salir de ese círculo de lo traumático. Cuestionamiento de uno mismo en relación al entorno, esto es porque se siente, por ejemplo, eh, cuestionado, pero es idea de la persona, ¿no? Como que le genera humillación, le da vergüenza, muchas veces siente como culpa, responsabilidad, entonces se cuestiona mucho esto, ¿no? Con el resto. Y cuestionamientos también acerca de presunciones básicas de lo común sobre qué es la bondad, sobre qué es predictible o no, sobre si se tiene control sobre las cosas o no, como que empiezan como a cuestionarse cosas que capaz antes no se cuestionaban, ¿no? Todo lleva como a un planteamiento excesivo. Y conlleva también procesos personales de reformulación e integridad de la experiencia. Y eso justamente eh, desencadena elementos de crecimiento postraumático, es decir, que cada vez acumulamos más ideas y más cosas de lo que
tiene que ver con el trauma y hace que esto no se termine, que sigamos estando en esa vuelta, ¿no? Eh, Justamente esa reformulación de las cosas, de plantearnos del por qué, hacernos preguntas sin respuesta, eh, preguntar, interrogar como a uno mismo, ¿no? No es al resto, sino como ese ciclo que no tiene salida, ¿no? De lo que vivimos, o pareciera que no tiene salida. Después vamos a ver otro concepto que es el de trauma colectivo. Espérenme que lo vamos a buscar bien porque no quiero que se me pase nada. Cuando ustedes escuchan la palabra colectivo, por ahí se les viene a la cabeza no un colectivo, sino como lo que tiene que ver con el común denominador de la gente. Hablamos de colectivo, quiere decir justamente que es un grupo, algo que nos une con el resto de las personas. Y tiene que ver justamente con algo social, psicosocial, justamente porque se da a través del psiquismo en un grupo. Es un trauma psicosocial, vendría a ser como el trauma colectivo. ¿Y qué quiere decir? Que la sociedad en su conjunto es afectada, digamos, por el impacto de situaciones, sucesos traumáticos masivos, que son justamente las experiencias colectivas. Es decir, que se da a nivel general. Bueno, y ahí la foto, como lo pueden ver, que fue algo de lo más conocido por todos, que eso fue un trauma colectivo, el hecho de la pandemia. Fue algo masivo, fue una experiencia de todo el mundo que repercutió muchísimo en todos nosotros. En algunos más, en otros menos, en algunos significa un trauma vivido hasta el día de hoy, algunos no lo vivieron como trauma, pero sí eso fue un hecho traumático que vino a trastabillar todo lo conocido y toda la seguridad que teníamos como sociedad, o por lo menos la idea de seguridad que teníamos socialmente. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de, de un trauma colectivo. Eh, Algo de los traumas colectivos que tenemos, bueno, también de nuestra historia, ¿no? Lo que son las guerras mundiales, de lo que fue el Holocausto. Si bien no fue vivido por todo el mundo, son traumas colectivos porque tiene que ver con ese lugar específico. Aunque de una u otra manera fue afectado todo el mundo, ¿no? Eh, y bueno, justamente tiene que ver con cómo lo va a vivir toda una sociedad, todo un grupo, mejor dicho, porque a veces tiene que ver con grupos más reducidos. A veces hay situaciones que pasan dentro de los colegios, en un mismo grupo, y eso significa, no sé, por ejemplo, que muera un compañero de clase. Eso es un trauma colectivo para el colegio en general, pero quizás más vivido para ese pequeño entorno. Y también se da como en los senos de la familia. No se habla tanto de trauma colectivo en la familia, pero también podría ser porque se habla de un grupo. Bueno, influye justamente en la individualidad de cada uno lo va a vivir de manera muy distinta, pero sí es como algo compartido, como son cosas masivas, ¿no? Y justamente ese hecho traumático colectivo eh, se lee como esa ruptura de ese sistema de equilibrios que veníamos hablando, pero a nivel social, a nivel grupal, a nivel de unos cuantos, porque hay una representación social compartida de la realidad y esto lo trastoca. Entonces, como dice ahí abajo, hay narrativas colectivas y síntomas individuales. Las narrativas quiere decir, bueno, el discurso que va a tener el grupo de lo que pasó, que generalmente coincide, pero los síntomas van a ser muy individuales. Cada uno lo va a vivir de una manera distinta, por eso el sufrimiento es intransferible, cada uno lo vive distinto. Eh, Ahora, la narrativa también puede ser distinta, porque cada uno lo va a contar desde el lado que lo sufrió. Hay un ejemplo que a mí me gusta, que es una analogía en realidad, creo que no es verdad, que dice que había dos gemelos igualitos, igualitos,
que tenían un padre borracho. Y ese ejemplo me gusta porque nos viene a ejemplificar, valga la redundancia, de cómo pueden ser vistas las situaciones y vividas, experimentadas y superadas de una manera distinta. Bueno, estos dos gemelos tenían un padre borracho y cuando fueron grandes estos niños, cuando ya eran grandes, uno de los gemelos terminó siendo borracho, muy igual al padre, muy parecido, y el otro no, una persona que decidió tomar una rienda distinta, no tomar alcohol y no ser borracho. Cuando le preguntaron al gemelo borracho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sos borracho? Y él le dijo, es que mi papá me dio un mal ejemplo, entonces terminé haciendo lo mismo que él. Y cuando le preguntaron al gemelo, no borracho, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué vos no te convertiste en esto? Es que mi papá me dio un mal ejemplo, entonces yo no quería ser como él. Es una misma situación que puede generar en la familia un trauma y cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Podemos justificarnos en la copia del- de lo que de lo que bueno, copiamos, digamos, nos identificamos, por dicho, a las características de este papá, o justamente todo lo contrario, elegimos un camino distinto teniendo la misma base. Me parece un ejemplo lindo. Ahora, en la copia, acá me voy un poquito de tema, pero me parece que también tiene que ver, en la copia nosotros podemos tener diferentes formas de copiar. Hay una buena parte en la que es inconsciente. Nadie va a elegir ser borracho porque sí, o sea, es inconsciente. Entonces, puedo decidir tomar un camino distinto en la vida adulta, pero no siempre las cosas se dan tan fáciles. Esa identificación viene, no es porque uno de chiquito va a elegir identificarse, ¿no? Es como que tiene que ver con rasgos de la personalidad, sensibilidad de cada uno, etcétera. Y podemos copiar de diferentes maneras, o haciendo exactamente lo mismo, o eligiendo muchas veces a una persona como, como pareja, digamos, como nuestro padre. Este gemelo podría haber elegido, por ejemplo, de manera disfuncional o copiar las mismas actitudes y ser borracho o elegir a una esposa borracha, por ejemplo, porque la identificación puede estar con la madre, el hijo como pareja a alguien así, ¿se entiende? No siempre se da, pero muchas veces la violencia, por ejemplo, se explica desde ese lado. Ahora les voy a pedir que me aguanten un ratito. Ya vengo. Volví. Gracias por esperarme. Bueno, eh, entonces muchos de los traumas colectivos tienen que ver justamente con experiencias que son vividas en un común denominador de la gente. Entonces hay una parte en la que uno se identifica al otro, ¿no? A ver si... Bueno, también el trauma es entendido, justo el trauma colectivo, como un proceso de desestructuración, perdón, social de sistemas básicos, de valores, de creencias compartidos. Entonces,
son cuestiones que mueven todo ese sistema de creencias, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, estábamos en la secundaria, no era, había justo, no sé, habían salido a baile, a un boliche o algo así, unos chicos que eran como de la misma edad que nosotros, y a la vuelta tuvieron un accidente y en esto fallece una chica que no era de mi colegio, nada, pero como era de la misma edad, más o menos teníamos idea de quiénes eran. Y bueno, me acuerdo que había hecho, eso había hecho sobre todo sus compañeros más cercanos, se cuestionen un montón de cosas. Me acuerdo que habían salido ahí las ideas más filosóficas que podían haber existido, entonces fue como una revolución en ese momento de eso vivido y que conmocionó a muchos, digamos, por la edad que tenía, por la forma en la que fue, por lo buena que era y le pasó esto, vieron como que empiezan los esquemas esos básicos de valores como a cuestionarse, ¿no? Bueno, ahora ahora les digo eso. Y justamente es un proceso de interacción y reinterpretación constantes. Entonces ahí aparecen todos estos discursos de poder hablar sobre esto, pensarlo de una manera, que a veces esto que sea entre todos ayuda a ir superando el trauma, porque como que nos identifica con algunos más. ¿No? Al otro también le pasa algo parecido, digamos, como lo vivo yo o no lo vive como yo, pero por lo menos me puede entender porque vivió lo mismo. Entonces, son situaciones que a veces ayudan. A veces algunos lo viven igual más fuerte que otros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a alguien se le queme la casa, eso también socialmente es vivido como muy feo, pero dentro de la familia también algunos lo ven como más doloroso y significa más traumático que a otros. Eh, trabajar, digamos, creo que eso, ahí está. Trabajar el impacto colectivo de los hechos traumáticos es también un modo de trabajar el impacto individual, justamente eso que nos tiene como en común, nos puede ayudar, digamos. Y acá quisiera que ustedes piensen, eh, no tenemos mucho como para interactuar entre todos, está Irma ahí de otro lado, que si quiere lo dice, si no, no pasa nada, que pensemos juntos qué situaciones pueden ser reales o pueden ser que las imaginemos, digamos, son vividas como hechos colectivos, hechos traumáticos colectivos, vividos dentro de la iglesia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pueden pensar? Pensemos juntos algunas situaciones que nos pueden llevar a vivir como algo traumático como iglesia. Se les ocurre algo? ¿Se les viene algo a la cabeza? ¿Y cómo ese hecho traumático es vivido con menos dolor cuando se da en un contexto de iglesia? A mí se me ocurre, por ejemplo, bueno, lo que tenemos más en común, ¿no? Es el hecho de las muertes. Bueno, fallece alguien, no es lo mismo tener que perder a un familiar solo que tener que perderlo teniendo a la iglesia. Siempre pienso en eso. Doloroso es igual, pero es más doloroso cuando no se tiene la comunidad cristiana. Ni hablar si se trata de muertes de niños, ¿no? Esas son como cosas que impactan en ese colectivo de iglesia muchísimo. O el hecho de enterarse de, no sé, se me ocurre ahora de una infidelidad de alguien que se tenía como, o no sé, que alguien robe algo dentro de la iglesia y se lo tenía como un ejemplo bueno, y ahí vemos que hay carencias en todo, ¿no? Pero son cosas que afectan a nivel iglesia. A veces la gente tiene el concepto, bueno, ¿qué se mete si no es problema de él? Y en realidad a veces no es una cuestión de metido, sino que se vive como muy de uno porque justamente eso genera el sentimiento de la iglesia, del sentimiento de pertenencia, de que somos uno en Cristo. Entonces, cuando hay algo que viene
a romper esas estructuras, se siente como si fuese de uno. Cuando uno se entera de algún divorcio, como les decía, de que alguien robó, no sé, eh, o qué sé yo, alguien se agarró las piñas, por ejemplo, se me ocurre, no sé, no sé qué ejemplos se les pueden venir a ustedes. O bueno, ni hablar de una muerte que en realidad es vivido como de todos, ¿no? Si bien hay personas que van a sentirlo mucho más de cerca y de todos los días, porque se habla de la familia, pero también es vivido como iglesia y cómo ahí se puede reflejar esto de lo que les decía la primera vez, de lograr una comunidad terapéutica dentro de la iglesia, que podamos servirnos unos a otros. Bueno, entre todo esto, eh, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de que hay un hecho traumático, justamente. No podemos hablar de trauma si no hablamos de un hecho traumático. El hecho traumático justamente va a ser esa situación o situaciones repetidas que se viven y que generan después todas estas emociones y síntomas que habíamos visto de lo traumático. Entonces, el hecho traumático, para hablar con propiedad, justamente es una experiencia humana extrema, se vive como un extremo, que constituye una amenaza grave para la integridad física o psicológica de una persona. Lo vivo como una amenaza. Es como que me hace quedarme en ese estado de alerta. Una amenaza es algo a lo que uno tiene que huir o atacar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, viene un perro que me quiere morder, o lo ataco y se lo devuelvo, o corro, digamos, es una amenaza. O si alguien me va a robar, eh, huyo o ataco. Eso es por instinto. Entonces, cuando hay un hecho, una experiencia traumática, se vive como eso. Me amenaza mi integridad emocional y psicológica o física, y necesito huir o escapar. Y bueno, integridad física de una persona y ante la que ella ha respondido con temor, con desesperanza o con horror intenso. Y eso puede ser algo que hay algo interesante. Es una experiencia vivida personalmente. A veces es el hecho de presenciar algo, no sé, alguien presenció eh, cómo mataban a otro. Yo digo cosas extremas, pero a veces se da como con cosas mucho más chiquititas. Haber vivido la experiencia de que tu papá le esté pegando a tu hermano, por ejemplo. Eso no lo viviste vos, pero lo presenciaste. A veces puede ser por un relato leído o escuchado. Leo esto y me trauma y me genera algo que amenaza mi integridad física y emocional. Lo siento en el cuerpo, lo siento en la emoción, lo siento en el espíritu. Esto me desestabilizó completamente. Eso es menos probable con el relato o la escucha que la experiencia o la presencia, pero también puede darse. Entonces no es solo algo vivido físicamente, ¿se entiende? Y tampoco hay que pensar que el trauma se da por cosas súper extremas y graves. ¿Qué características tiene el hecho traumático? No quiero que se me pase. Mm. Bueno, justamente tiene que ver con la gravedad del agente estresor. El agente estresor vendría a ser eso que nos produce el trauma. No sé, una persona que haya vivido eh, situaciones de abuso de manera repetidas. Eso es como la gravedad. No es lo mismo eh, una cachetada una vez que un padre, una madre violenta que todos los días le pega, por ejemplo.
Eh, un hecho estresante producirá más efectos traumáticos cuando es repentino, cuando algo se produce como un shock, un accidente de auto, por ejemplo, una catástrofe natural. Cuando es prolongado, es decir, cuando hay situaciones repetidas de lo mismo, una violación, un abuso, eh, justamente cuando es repetitivo, cuando constantemente pasa, cuando se da muy seguido una de la otra, cuando es intencional, ni hablar cuando alguien nos hace algo de manera intencional, eso es, agrava, digamos, esa situación, ¿no? Y tiene que ver también con que, a ver qué venía acá, ahí sale eso, con situaciones, por ejemplo, como les decía, que pueden ser vividas en la vida adulta, una situación de violencia familiar. Las violencias sabemos que eso no es algo que se da de la noche a la mañana, no es eh, un golpe, una piña que recibió la mujer en la, de parte del marido, no, o sea, son un montón de pequeñas violencias que son generalmente eh, como humillaciones, como restricciones, como maltrato verbal, a veces hay abuso sexual dentro de la pareja, hay violencia económica o patrimonial también se le dice, es decir, que son pequeñas cosas, humillaciones, prohibiciones, eh, que se van dando de manera chiquitita, medio desdibujadas, pero repetitivas, prolongadas, y después se llega como a lo visible, que es cuando le pega, por ejemplo, o en el peor de los casos la mata. Pero esos son vividos como hechos traumáticos de un tiempo como más graves, digamos, porque son prolongados, intensos en el tiempo. Generalmente una persona para que llegue a denunciar tiene que haber sido como en un colapso de situaciones, porque el umbral de tolerancia de una víctima cada vez es más alto porque después supuestamente se arrepienten, vuelven, la fase de la luna de miel donde todo está bien, donde va a cambiar, pero siempre hay una justificación para lo que hace. Entonces ahí donde la tolerancia cada vez se vuelve más grande y eh, se toleran más cosas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Mire la hora, pensé que estábamos con más tiempo. Todavía falta. Ahí, Irma, ahí estás. 7:45, le Sí, falta a usted sí. casi media hora, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Irma? Bien, gracias a Dios. Mucho mejor, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo vas? ¿Venís bien? ¿Hay algo que hay que repetir? ¿Cómo venís con la clase? No, todo va bien, todo va bien. Sí, gracias. Bueno, Irma, gracias. Cualquier cosa, acá preguntá, interrumpime, no hay problema. Bueno, capaz escucharon hablar también del TEP, que es el trastorno de estrés postraumático. Una palabra medio más, una frase más grande, pero no es eso lo importante, sino lo que significa. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Eh, Hay dentro de la psicología, hay, creo que ya les había comentado esto, hay dos manuales que hablan de, de la clasificación de todos los desórdenes mentales. Hay uno que es el DSM-4, DSM-5 es el nuevo, se utilizan los dos, pero bueno, vamos a decir el 5. El DSM es el Manual de Desórdenes Mentales en inglés y el CIE-10, que es la clasificación de las enfermedades mentales. Eh, Uno como que es más norteamericano, que es el CIE, y el nuestro como que es más de acá, que es el DSM, pero se utilizan los dos y generalmente tienen criterios diagnósticos muy similares, si no es como que uno no podría tener a modo general en el mundo las ideas de lo que son
los trastornos, ¿no? Son manuales generalmente de psiquiatría, pero dentro de la psicología se utiliza por la categorización. Entonces, le podemos dar nombre a esto porque, porque bueno, tenemos una cierta clasificación. Aunque la verdad es que cada persona es distinta y cada persona tiene ciertas características que son propias, pero lo que se busca es como una categorización para poder entender un poco más, ¿no? A veces se utilizan para poder medicar, entonces si hay personas que tienen como estas categorías, se puede dar cierta medicación porque se corresponde a esto y bueno, pero después se tiene que mirar el caso por caso porque cada uno es distinto. Pero hay ciertas eh, características que se tienen que tener en cuenta como para diagnosticar que sea realmente esta enfermedad mental y no otra. Generalmente, cuando uno va a hacer una clasificación de la enfermedad mental, tiene que seguir ciertas pautas y categorías, siempre descartando que no sea otra cosa, siempre que haya, no haya una situación que explique esto de otra manera, podemos seguir catalogándolo acá. Por ejemplo, eh, tiene que haber, eh, como dice ahí, la persona estuvo expuesta a un acontecimiento traumático y empezó a referir la clase de síntomas que sea, pero tenemos que excluir de esto que no esté bajo efectos del alcohol o de drogas, por ejemplo, porque si no es difícil caracterizarlo dentro del diagnóstico. Ahora, hay algo que tienen generalmente las enfermedades tales, que es algo que se llama la comorbilidad. La comorbilidad quiere decir que además de estar viviendo este trastorno, también se me suma esta otra condición. Se considera que el trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos que más comorbilidad tiene, eh, bueno, que está contemplado justo en el DSM-4 sobre todo. Eh, entonces, por ejemplo, son personas que tienen todas las características del trauma que habíamos visto, pero aparte son personas que son tendientes a consumir alguna sustancia, por ejemplo, o también tienen una enfermedad crónica, por ejemplo. Entonces, suele tener esa como el conjunto de problemas, por decirlo, hablando así vulgarmente. Pero bueno, dentro de estos criterios diagnósticos, para entender un poco qué es el trastorno de estrés postraumático, vamos a ver algunas características que debería tener. Entonces, se considera que la persona eh, ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que existieron, por ejemplo, eh, la persona experimentó o vivenció o presenció o le han explicado acontecimientos de muertes, amenazas para su integridad física o la de los demás. O la persona respondió con temor, una desesperanza, un horror intenso, a alguna situación. Después, por ejemplo, las experiencias vividas con niños, en los niños se considera un poco distinto. Otra característica para ser considerado estrés postraumático es que ese acontecimiento traumático es como reexperimentado persistentemente, de una u otra manera, como por ejemplo, mucho malestar y síntomas entre los que aparecen imágenes intrusivas, pensamientos, percepciones. Por ejemplo, en los niños pequeños puede pasar de que son juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos del trauma. Entonces, eso puede ser considerado como estrés postraumático. También puede ser que sean sueños de carácter recurrente sobre ese acontecimiento que produce malestar. En los niños, por ejemplo, puede haber sueños terroríficos nocturnos. Eh, Después, otra característica es que eh, evitación persiste. Hay muchas más, pero yo le digo por ahí algunas.
evitación persistente de estímulos asociados o embotamiento, entonces como que la persona hace esfuerzos mentales por evitar estar pensando en esa situación y se le viene igual, o evita conversaciones sobre ese tema, eh, empieza a tener menos interés por actividades sociales, porque también aparece como el miedo, aparece la culpa, aparece el temor a que se le empiece a interrogar, a hablar de eso, o se sienten fuera de lugar, alienados, como le había dicho, empiezan a tener como más restricción de la vida afectiva, se sienten como enajenados, desapegados de los demás, o ven como un futuro que es desolador, ¿no? No esperar tener un trabajo, no esperar casarse, no esperar tener una familia, no llevar una vida normal, como que hay desesperanza y desazón con el futuro. Y también hay síntomas persistentes de aumento de la activación, por ejemplo, hay dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hay personas que están hipervigilantes, estresadas todo el tiempo, tienen que hacer algo, respuestas exageradas o de sobresalto. Entonces, algo interesante a saber también es de que y algo que me parece interesante para verlo, ¿no? El trauma no siempre se da por cosas vividas específicamente como esto me pasó cuando era chico, sufrir bullying en la escuela, haber sido dejado de lado por los amigos, no tener amigos en la infancia, en la adolescencia sentirse como discriminado por ciertas creencias. Por ejemplo, el haber fracasado en alguna materia, haber repetido, eh, no haber formado parejas o siempre fracasar con eso o sentirse que todos lo dejan. Eh, a veces se da por situaciones vividas, pero a veces se puede dar el trauma por situaciones que se esperan y que no se dan, como por ejemplo el formar una familia, tener un hijo. eh, no sé, recibirse de alguna carrera, terminar el colegio, esperar cierto afecto de los padres que no hubo, cierta escucha. Eh, hay un montón de situaciones que pueden darse y que pueden generar trauma y que no se dan por algo como muy específico. No hay que pensar que el trauma tiene que ser algo totalmente choqueante. Y muchas veces hay rasgos de la personalidad que uno como que termina como acusando, ¿no? La persona es así de tal manera, es impulsiva, es fría, es mala, es contestona, es que todo el tiempo tiene que hacer una joda para humillar a otros, es infantil. Entonces como que se asocian esos rasgos de personalidad que son como criticados, pero muchas veces esos rasgos de personalidad están escondiendo un trauma de abandono, de humillación, de burla, de discriminación, de soledad, de ideas que no se cumplieron. Entonces es interesante tratar de pensar a cada persona como ese mundo de cosas que tiene que son difíciles de determinar, ¿no? Ahora, hay características que también tienen que darse y que, bueno, eso también tiene que ver justamente con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, que tiene como otras características aparte de las anteriores, algunas parecidas, que pueden darse, por ejemplo, episodios de volver a vivenciar el trauma. Y a veces eso se da eh, como, por ejemplo, en sueños que tienen de fondo como algo persistente de embotamiento emocional, de las sensaciones de angustia. ¿Vieron que hay sueños que son como de angustia? ¿No les pasó que a veces uno se despierta y tiene esa sensación fea del sueño? Y no quiere decir que justamente el sueño tiene relación con lo que nos pasó. Capaz soñamos que nos robaron y nos levantamos con esa sensación de angustia. No quiere decir que el trauma fue un robo. Habría que indagar un poco más de
¿qué nos trae eso, no? ¿Qué cosa tiene eso del robo, por ejemplo? Una sensación de ataque, una sensación de, de shock, que puede venir por totalmente otra cosa, pero lo que hay que prestar atención justamente es que dejó esa sensación de angustia. Y siempre pedirle a Dios que trate de darnos entendimiento y que sane, ¿no? Que sane ese trauma. Eh, bueno, justamente esos sueños, pero esa sensación puede ser también la anedonia, que es como el- el- la, la incapacidad de querer hacer cosas, eh, el desinterés por las cosas que antes nos interesaban, como ciertas características de la depresión, desapego a los demás, ansiedad, depresión, ideación suicida, son otras de las características que puede tener el trastorno de estrés postraumático. Algo que hay que tener en cuenta es que tiene que ser algo repetido en el tiempo, ¿sí? Eh, Dentro de los 6 meses posteriores al hecho traumático, eh, es probable que ya se considere trastorno de estrés postraumático porque es algo que no se sana. Es normal que ante una situación de todas estas vivencias que le decía, uno le repercute emocionalmente eh, mal, digamos. Nadie que se le muera a alguien va a estar contento, o sea, es necesario, hasta es necesario para el psiquismo atravesar el duelo. Pero si esto perdura por más de 6 meses, yo lo prolongaría un poco más, porque un duelo 6 meses es poco tiempo a veces, dependiendo de la situación. Pero si pasa este tiempo, se considera como un trastorno de estrés postraumático, que es como cuando ya se vuelve patológico. Ni hablar cuando uno tiene cuestiones de la niñez que no fueron resueltas, ¿no? Eh, bueno, esto más o menos acá. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Hay que entender de que las situaciones también se dan eh, de manera esperable, o sea, cuando atravesamos situaciones tan complejas, como les decía, hasta es necesario vivirlas, porque si no, si hay una retracción de las emociones, eso después en algún momento vuelve a salir y es peor. Entonces es necesario que la persona lo viva intensamente, viva el dolor. Es necesario, es horrible, pero es necesario, pero hay que considerar justamente cuando esto se potencia, cuando no se termina. Entonces ahí se puede sugerir a la persona a buscar otro tipo de ayudas. Ahora, que me parece que esto ya es como la última partecita del tema, que hay modelos conceptuales para comprender por qué se dan estas situaciones postraumáticas. Y hay diferentes corrientes psicológicas que intentan explicar. Lo cierto es que la psicología lo que tiene de bueno lo tiene de malo también, es decir, que hay muchas ideas de por qué pasan las cosas. Entonces yo los invito a que no nos centremos solo en una, hay muchas más, pero que sino de todas estas tratemos de buscar las ideas en común, que en realidad esa es la parte buena que tiene la psicología, de que no es una cosa excluyente de la otra, sino que podemos entender al ser humano como un todo y todo tiene que ver con todo. Así que vamos a tratar de explicarlo igual. El modelo psicodinámico, cuando hablamos de psicodinámico, estamos generalmente haciendo referencia a, eh, al psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos del psicoanálisis, estamos hablando de toda la parte inconsciente. Y esta teoría, este modelo explica que justamente la búsqueda en la infancia es el lugar para encontrar esa llave perdida. En la infancia se dice que podemos encontrar las respuestas a las situaciones que incluso son vividas en la mayor adultez. Entonces, justamente cuando una persona crece con creencias disfuncionales
con ideas, con situaciones disfuncionales en la infancia, esas van a ser eh, las que dan pie a experiencias traumáticas, digamos, a posteriori. Si hay situaciones y experiencias traumáticas de los padres, muchas veces son las que se traspasan a los hijos también. Eh, bueno, los modelos en la teoría del apego, el modelo narrativo constructivista y modelos de base cognitiva son los que voy a tomar ahora para explicar. Eh, bueno, justamente cuando uno tiene ciertas vivencias o aprendizajes en la infancia, eh, después esas situaciones son las que uno utiliza en nuestra bolsita de los recursos para traerlos a la vida adulta. A veces esa bolsita está cargada de recursos y muchas veces está vacía y tiene cosas que no sirven. Entonces, nosotros generalmente actuamos siempre por repetición. ¿Vieron que ¿vieron el famoso déjà vu? El déjà vu es cuando uno tiene la sensación de que ya viví esto, como que parece que ya viví esto. Bueno, justamente esa experiencia es la que explica lo que estoy diciendo. Nosotros en realidad no es que vivimos la misma situación, porque eso es imposible. O sea, nos da la sensación porque nuestra cabeza siempre está buscando repetir formas de cómo actuar. Entonces, si tenemos una situación parecida, lo que hace nuestra mente es rápidamente buscar una experiencia similar antes vivida para poder actuar de determinada manera. Por eso aparece el famoso déjà vu que es parecido. Y con las situaciones o experiencias vividas en lo cotidiano pasa exactamente lo mismo. Tendemos a repetir. Entonces, cuando tenemos una experiencia que nos desespera, lo que hace nuestra cabeza es utilizar los recursos que tenemos para ver cómo actuamos. A veces tenemos recursos y a veces no. A veces tenemos cuotas de paciencia y a veces no. A veces nos desregulamos nosotros y otras veces hay más regulación. Todo eso tiene que ver con ese bagaje de la primera infancia, que nos da pie a poder eh, responder de mejor o menor manera ante situaciones conflictivas de la vida. Es como que uno constantemente tiene que aprender y reaprender, ¿no? Después están los modelos basados en la teoría del apego, que la teoría del apego es de un psicólogo que era Bowley, que justamente hablaba de la teoría del apego, y que él hablaba de que nosotros justamente vamos a responder dependiendo de nuestra vinculación con nuestras figuras de apego, que en el mejor de los casos son los padres. Y cuando estas respuestas, estos vínculos son vividos de manera con apego satisfactorio en la infancia, nos va a dar pie, como decía la vez pasada, a poder ser independientes después. Cuando esta vinculación es traumática, está dañada, cuando no hay un buen vínculo, cuando no nos dan seguridad, afecto, buena fortaleza de nuestra estima, cuando nos hacen sentir culpables, todo eso va haciendo que nuestro apego sea disfuncional. Entonces, esa forma va a ser la que nosotros tomemos después para vincularnos con los después, con los demás, digamos. Entonces, ese estilo vincular que nosotros tengamos va a ir formando esquemas o patrones de pensamientos, de formas de actuar, de conductas, esquemas de respuesta ante una situación, que cuando somos adultos se vuelven a activar en situaciones de estrés, digamos, utilizamos las que tenemos. Si fueron favorables, va a ser de manera favorable. Si fueron desfavorables, a veces vamos a responder de manera desfavorable. No quiere decir que todo esté re bien o todo esté re mal, sino que van a haber situaciones en las que hubieron vinculaciones en parte buenas y en parte no tan buenas. No tiene que ver a veces con una mala crianza, sino que justamente va a tener que ver con dónde me apego. Mis padres pudieron haber sido muy buenos y darme todo el amor del mundo, pero va a haber una parte en la que, dependiendo de mi esencia, de mi personalidad, de mi percepción, tomo cosas buenas y cosas no. Capaz que
Tuvimos padres que nunca nos gritaban, pero una vez vimos a nuestra madre enojada y nos quedó esa sensación. Nos identificamos a esa sensación y a veces eso es lo que tomamos para vincularnos con alguien en como una respuesta de, no sé, de adultos de desesperación. Eh, Esperen qué le iba a decir. Bueno, después lo leen ustedes ahí, que por ahí da un poquito más de profundidad. También me parece interesante que lo puedan leer. Después, los modelos de base cognitiva, que son, me faltó el narrativo constructivista. Ay, digo, por ahí lo sigo desde el libro para no olvidarme de alguna cosa puntual que les quiero decir. Bueno, bueno, justamente tiene que ver con que nosotros tenemos como una línea de tiempo en la que fuimos construyendo historias, ¿no? Toda nuestra vida es una construcción de historias, que son justamente las narraciones. A veces esas narraciones son como reales y muchas veces no, porque nosotros a veces construimos en base a, o tenemos recuerdos en base a cosas que nos dijeron. No todo es lo que realmente vivimos, no todos los recuerdos son recuerdos reales, sino que tiene que ver mucho con el discurso de nuestros padres. Y todas esas cosas van quedando como esquemas también de nuestro inconsciente. Por ejemplo, ¿cómo uno sabe que tal tía era una loca? ¿O por qué crecemos con la idea de que en este pariente no se puede confiar porque tal cosa? Que generalmente son los discursos de nuestras figuras más cercanas. Y crecemos con esa narrativa. Lo ideal es que la persona después, cuando sea adulta, empiece a cuestionarse de manera sana que hay narraciones que no siempre son constructivas. Y ahí es donde empieza el discurso de uno mismo. Hay cuestiones que fueron narradas para uno mismo, pero después uno tiene la libertad de decidir esas narraciones. Cuando somos niños no somos culpables de lo que nos pasa, pero cuando somos adultos sí somos responsables de lo que vamos haciendo. Entonces va a depender también de construir esa narrativa de una manera distinta. Muchas veces en el trauma, esa narrativa tiene que ver con discursos que se nos fueron afirmando, ¿no? Y por último está el de base cognitiva, que tiene que ver justamente, lo cognitivo hace como mucha referencia o mucha analogía a las computadoras, ¿no? Es como que el hardware vendría a ser como todo lo tangible, las conductas que tengo, los síntomas, las formas de responder, y el software vendría a ser todos los esquemas, todo lo que no puedo tocar, todo lo intangible, que está bien guardado, pero que en base a eso es cómo respondo. Entonces se considera que hay un estímulo, hay algo que pasa que activa mi esquema de creencias, de valores, y en base a ese esquema de creencias yo respondo, y ahí es donde aparecen síntomas, actitudes, sensaciones, pensamientos. Entonces esa base cognitiva, las cogniciones vendrían a ser como todos esos esquemas cognitivos. Entonces si yo construí en mi vida esquemas cognitivos amenazantes o que nos dieron como una falsa alarma, voy a responder de esa manera. Son ideas, se considera dentro de la psicología cognitiva las famosas ideas irracionales. Las ideas irracionales son justamente esas ideas que tenemos que son totalmente inconscientes que nos hacen ver la vida de cierta manera. Por ejemplo, eh, no sé, ante una situación donde no me invitan, por ejemplo, me siento mal. Y si empiezo a indagar es porque me siento rechazada. ¿Y por qué me siento tan mal si me siento rechazada? Porque puede ser de que alguna idea irracional mía había sido que si a mí no me invitan es porque no me quieren.
Si en algún lugar no soy bienvenida es porque hay algo malo en mí. Y en realidad no es así, o sea, son ideas irracionales. No porque alguien no nos invite, vamos a ser personas eh, con las que no es lindo estar. Puede que sea más lindo, seamos mejores recibidos en otro ambiente con otras personas. No hace falta ser recibido por todo el mundo. O si no soy aprobado por todos, entonces no valgo. Es como que esas son las ideas irracionales. Y esas bases cognitivas son las que van dando lugar a que pensemos de nosotros mismos algunas cosas o no, y dan lugar también a que se viva el trauma de una manera postraumática, digamos, o no, el hecho como postraumático o no, en mayor o menor medida. O que se pueda resolver más o menos el trauma dependiendo muchas veces de todas estas estructuras previas que tenemos. Bueno, espero no haberlos mareado tanto, por lo menos, quizás un poco, pero no tanto. No terminamos esta unidad todavía, pero la vamos a dejar acá porque nos queda una buena partecita todavía. Cualquier cosa, por favor, pregunten sin drama. Y, y bueno, y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes. Después me voy a poner a revisar si ya pudieron ir escribiendo algo del foro. Vamos a hacerlo hasta la semana que viene inclusive, así que lo pueden ir haciendo y así ya se van preparando también para el resto de la materia. Espero que estén bien, les mando un beso, un abrazo a todos, que tengan una linda semana de lo que queda. Bendecido día. Muchas Chao, gracias, chao. bendiciones. Bendiciones, Chao. Irma. Chao, chao.